Señor nos enseña allí en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Yo creo que tenemos que aprender, todos nosotros los creyentes, a encontrar una fuente de ánimo, de ayuda, en la vida cristiana. Primera de Samuel 30, versículo 6 dice, y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. David se encuentra destruido, sin familia, sin posesiones y en completa desesperación. En los problemas, Dios nos revela lo que somos delante de Él y nos enseña nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Ahí en los problemas, queridos amigos, muchas veces podemos ver si estamos fuertes o si estamos débiles. David se encuentra aquí con 600 hombres que volvían de una batalla, que no tuvieron que pelear. Al llegar a la ciudad donde estaban, empiezan a ver el humo y la destrucción de los amalecitas. Habían perdido todo. Imagínense teniendo 600 hombres enojados con usted. Es como cuando se enoja la esposa o la suegra, ¿verdad? No se crea, pero lloraron hasta que ya no tenían fuerzas. Primera de Samuel 30, versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y oraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David, después de que les habían robado a sus hijos, hijas y mujeres, los 600 hombres aquí lo están acusando de que era la culpa de él. Y David fue muy angustiado, dice la Biblia, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos, sus hijas. Mas David, dice la Biblia, se esforzó en Jehová su Dios. Yo creo que a la vida cristiana nos llegan momentos de desesperación, de tribulación, de dolor, de angustia, tiempos donde yo y usted no sabemos qué hacer, tiempos donde yo y usted tenemos cargas pesadísimas en nosotros. Imagínense las palabras agrias y sucias que esos hombres le decían a David. David había sido halagado por estos hombres antes. Ahora lo acusan de que él es el culpable de que se han llevado a sus mujeres. En el momento de desesperación, de ataques, él volvió a uno de sus secretos que había usado antes, algo que él había aprendido. Yo nomás quiero decirle a usted, querido amigo, que en los momentos de desesperación y de amargura y de dolor en su vida, usted necesita aprender este secreto, este lugar donde usted puede recobrar fuerza, ánimo, donde usted puede recibir aire, ¿verdad? El estar desanimado, el estar todo allí batallando en la vida es como cuando se desinfla un globo, ¿verdad? Se le va todo el ánimo, todo el espíritu a usted. Imagínese todos los ojos en David y de repente él se levanta y empieza a pasar por donde están ellos. Y dice la Biblia que él se va un poquito más adelante. Ahí enfrente de todos y los hombres empiezan a ver qué es lo que va a hacer. Y David se arrodilla. Yo me imagino ahí, mira hacia el cielo y levanta sus manos al cielo y empieza a orar a Dios. Y él dice, Dios, ¿los persigo o no los persigo? ¿Los voy a alcanzar o no voy a alcanzar a los enemigos? Señor, tú enséñame qué es lo que debo de hacer. Allí dice la palabra de Dios que mientras David hablaba con Dios, Dios le habla para atrás, queridos amigos. Dios viene y le habla a David ahí en el capítulo 30 de Primera de Samuel.
allí vemos, David estaba muy angustiado. Y empieza David dice la Biblia, consultó a Jehová, diciendo, ¿seguiré esa tropa? ¿Podré la alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto alcanzarás y sin falta librarás la presa. Qué hermoso es ver a hombres y mujeres con su fe en Dios, en sus problemas. Qué hermoso es ver a Job cuando sus 10 hijos se le mueren en un día. Qué hermoso es ver cuando él pierde todo su negocio y él pierde todo lo que él tenía. Y él está quebrantado y él está humillado delante de Dios, aceptando la voluntad de Dios, no queriendo alzar su mano al cielo y preguntar por qué, no queriendo alegar con Dios y solamente diciéndole al Señor, Señor, tú sabes todo lo que está pasando en mi vida. Yo te adoro porque tú eres el Dios de dioses y Señor de señores. David, queridos amigos, sabemos la historia, como él fue y él corrió y alcanzó a los amigos, y él a los enemigos, y recobró todo lo que les habían robado. David había practicado esto con el oso, con el león, con el gigante, y ahora se encontraba en una prueba grande. Y David, ahí mientras él estaba devastado, querido amigo, David había encontrado ese secreto. ¿No dice la Biblia que el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente? Es el lugar donde debemos escondernos, queridos amigos. Ahí donde estamos escondidos. Eliab acusaba a David falsamente cuando el gigante, dice la Biblia, y oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Saúl lo quiso matar cuando le cantaron el canto. La hija de Saúl acusó a David cuando danzaba afuera ahí del palacio por haber ganado una batalla. David tuvo ataques. Los hombres aquellos lo atacaban con caras feas, con palabras feas. La esposa de Job le dice a Job, díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete, le dice la esposa a Job. Jezabel atacó a Elías. Dice la Biblia, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y sentóse debajo de un enebro deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Jonás debajo de la calabacera, y acaeciendo dijo que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y él hirió a Jonás en la cabeza y desmayábase, y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. Pero David, querido amigo, pidió dirección del Señor cuando tuvo ese problema. David consultó a Jehová, dice la Biblia, allá en Salmos 18. Salmos 18, 47, dice la Escritura. Salmos 18, 47, dice la palabra del Señor. Allí dice, el Dios que me da las venganzas y sujetó a pueblos a mí. Mi libertador de mis enemigos, hicísteme también superior de mis adversarios. Librásteme del varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, dice la Escritura. Qué interesante, ¿verdad? David alabando al Señor. David consultó al Señor. David se acercó al Señor. David
pidió dirección. David habló con Dios. ¿Qué hace usted, querido amigo, cuando está en problemas, cuando está en desesperación, cuando le llega el mensaje de la enfermedad, de la pérdida de trabajo, de la pérdida del esposo, del hijo? Esta mañana recibimos una llamada de una señora allí que nos ¿verdad? Llamó por causa de un ser querido ahí muriéndose. Y queridos amigos, ahí en la desesperación y el dolor y la angustia, usted y yo tenemos que tener una fuente de ánimo, de fuerza, de ayuda, de estímulo, y es el Señor. David no fue como Saúl pidiendo consejo de las brujas. David consultó con Dios. David tenía 600 hombres que lo veían. Y tú y yo tenemos ojos que nos ven en los problemas de la vida. David no se animó en los hombres. David no tiró la toalla, sino que confió en las promesas de Dios, ¿verdad? Que él iba a ser rey y que Dios tenía algo preparado para él. Querido amigo, no pierda la fe del futuro y las promesas de Dios y lo que Dios tiene para usted. David no le reprochó a nadie nada, ni a él mismo por lo que había pasado. David buscó hacer la voluntad de Dios en este desesperamiento. La fe de David le ayudó a encontrar la fuerza y energía que él necesitaba en este problema. Querido amigo, sea como David este día, mas David se esforzó en Jehová su Dios. Yo no sé si usted escuchó malas noticias este fin de semana, pero ¿de dónde va a agarrar usted fuerza, ánimo, poder, confianza para seguir adelante y dar un paso más cuando todo se está derribando alrededor de usted? Yo le animo, vaya un paso más adelante y anímese en el Señor.